todos, la comunidad no ágida de Colombia les da la más sincera bienvenida a esta conferencia virtual de la reflexión de Bereshit. Y esta parte es muy importante que nos encontramos porque nos introduce a las 7 leyes no ágidas, ¿no? Raíz y origen de los preceptos universales establecidos por el Dios eterno para toda la humanidad después del diluvio. Y tenemos esta importancia de esta parashá que nos relata dos eventos específicos. Uno, la generación del diluvio, y la segunda parte, la generación de la dispersión, para que podamos comprender lo que en verdad nos trata de enseñar la Torá a través del mensaje oculto que se ha escrito a la humanidad. Por ello que tenemos a nuestro maestro y rabino, Daniel, y le damos el paso. La sala es toda suya, rabino. Lo escuchamos. Saludos Latinoamérica, buenas noches, bueno, en especial a la comunidad no ágida Colombia, dirigida por Viviana Rocío Todomija Ortega, quienes son los anfitriones en esta oportunidad. Antes de iniciar, quiero dedicar este show para que sea el Unishmat, para la relación de verme misma a los ciegos, dice la y para librar. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la parashá de la semana. Estamos en parashá Noah, o Noé. La porción de la Torá están conectados con sus Kumash a la mano, con su libro de Torá a la mano. Se encuentra en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Como bien nos decía nuestra directora, en Colombia toca tres temas en realidad. Ahí está lo que es el Mabul, el diluvio. Luego hay una especie de genealogía, de 10 generaciones, hasta llegar, y cierra esta pasaje, llegar a la Palagá, la generación de la dispersión, ¿no? De la historia más conocida como la historia de la Torre de Babel. Obviamente no vamos a tocar toda la parashá, llevaría meses y meses poder estudiar. Yo quiero concentrarme solamente en un tópico. El tópico es, respondiendo a las preguntas, ¿por qué de entre todos los hombres de la tierra Dios escogió a Noah? No, a Noah, nada más, su esposa y a sus hijos, ¿no? Shem, Ham y Jafet. ¿Cuál fue el trabajo especial que hizo Noah? Y dado que es digamos, el patriarca, el personaje de lo cual nosotros, toda la humanidad, descendemos de él, y ustedes con más razón, los de Noah, no llevan el nombre todavía, ¿no? Los hijos de Noah. Entonces hay un trabajo que ustedes tienen que hacer hoy en la actualidad. La Torá no simplemente es un libro de relato, es, como dice su nombre, la raíz del nombre de la Torá es Ora'á. Ora'á significa enseñanza, vamos a hablar de enseñanza. Para eso vamos a tener que, en realidad, hablar un poco de la parashá de la semana pasada, que es parashá Beigashit, porque es allí donde aparece Noah. ¿Okay? Ya en los últimos capítulos de Sefer Bereshit. Luego vamos a hablar un solo pasú, un verso de Parashá Noah, de 6-9, y vamos a desarrollar el Shiur a la luz de lo que dice Hasidut. ¿Qué es lo que Hasidut explica con respecto a nuestro servicio al Creador? Entonces, ¿me ayudas con la primera imagen? La primera imagen que les voy a mostrar es un pasaje, en realidad es un extracto del pasaje, un resumen, tengo que cortar algunos versos, no por anular la Torá, sino para hacerlo más cómoda, porque quiero que noten un patrón. Hay un patrón en todo el capítulo 5 del libro de del libro de Génesis, desde el 1. Este capítulo 5 nos menciona todas las generaciones, o sea, las 10 generaciones que hay desde Adán hasta llegar a Noah. Hay 10 generaciones. Luego, más adelante hay otra generación, la segunda que es de Noah hasta Abraham Avinu. Entonces, del capítulo 5 que comienza diciendo, ¿no? Fulano de tal, engendró a tal, ¿no? Y vivió tantos años, eso trata más que nada. Aquí da el nombre de, digamos, del líder de esa generación, o el más justo de esa generación,
a qué edad engendró, a quién engendró, cuántos años vivió, y eso es lo que trata acá el capítulo 5. Pero yo voy a centrarme a partir del verso 15. He tomado algunos surgiendo más el 15, el 18, el 21 y el 25. Entonces, dice así la Torá en el capítulo 5, verso 15. Dice, Vallejí significa y vivió en realidad, literalmente. Vallejí Mahalalel, Hameshanim, Shana, Vayolet, lo que estoy grande, significa Vayolet, Vayolet Yeret. Usted menciona que engendró Yeret y que Mahalalel vivió tantos años. Eso significa que Mahalalel tenía, en realidad, literalmente es y vivió Mahalalel. No me gusta mucho esa traducción en español que se usa porque diríamos o pensaríamos que hasta esa edad vivió. No. Simplemente es que a la edad de 65 años, Mahalalel engendró a Yeret. Literalmente dice Vallejí. Aquí podemos emprender una enseñanza corta, abro un paréntesis. Que la verdad, cuando el hombre comienza a vivir, cuando comienza a engendrar. Y no me refiero simplemente a engendrar hijos, porque aquellos que no tienen pueden engendrar discípulos, alumnos, o también pueden engendrar, en este caso como vamos a ver adelante, pueden engendrar buenas acciones. Esas son en realidad las que quedan en el mundo, nuestras buenas acciones. Vamos a entender este pasaje como que Mahalalel no recién pudo sentir la vida, ¿no? Que consiste en dar, es cuando uno tiene un hijo, o un maestro o un maestro tiene un alumno. ¿No? Ya nos sabría a nosotros ser maestros o tener el título de maestros y rabinos cuando no tenemos a nadie a quien enseñar. Ahí se empieza a vivir. Entonces dice la Torá, les dije, Mahalalel vivió 65 años, Vayolet y engendró a Yeret. Me salteo todo lo que dice después, porque después la Torá menciona, ¿no? Y vivió después de engendrar Yeret 830 años, eso ya lo vamos a obviar. Y paso al verso 18, que dice, Vallejí Yeret, Tal, 16 Shaná, Umeon Shaná, Vayolet otra vez de Hanoch, ¿no? Y tenía Yeret 162 años y engendró a Hanoch. ¿Okay? Este es otro, estamos hablando de las últimas generaciones, de estas 10 generaciones entre Adán y Noah. Verso 21, me he obviado también todo lo que dice el 18, el 19 y el 20, pero el verso 21 dice, Vallejí Hanoch, Jamesh Beshishim Shaná, Vayolet otra vez, esta palabra Vayolet es Metushelach, o Matusalén, ¿okay? Significa que Hanoch vivió 75 años y engendró a Metushelach. De ahí me salteo al verso 25, ¿no? Que habla sobre Vallejí Metushelach, Sheba Ushmonin Shaná, Meat Shaná, Vayolet et Lemech. Metushelach, o Matusalén, como se traduce en español, vivió 180 años, o cuando tenía 180 años, engendró a Lemech. Lemech es el padre de Noah. ¿Okay? Ahora, por lógica, si ustedes se han dado cuenta, hay un patrón, igual, o sea, he tomado los últimos del capítulo 5, pero una lectura total a todo el capítulo 5, se menciona lo mismo. Adán vivió tantos años, Vayolet y engendró a Seth. Y Seth vivió tantos años, ¿no? Y engendró, Vayolet engendró a Enoch, así, etc. He querido, para no hacerlo muy largo el texto, tampoco te queda muy poco espacio. Pero hay ese patrón. Se menciona el líder de la generación, ¿okay? Y se menciona al primogénito, el que va a seguir el legado de ese patriarca, por así decir. Porque, ojo, cada uno de ellos, no solo que engendró un hijo, porque uno podría pensar, solamente, por ejemplo, Metushelach engendró a Lemech. No, engendraron hijos y hijas, como encuentran los Midrashim. ¿Okay? Simplemente es que se menciona, en este caso, al primogénito. ¿Okay? Entonces, siguiendo este patrón, ¿no? De que se mencione el nombre, el primogénito, la edad que engendró a este primogénito, y yo quisiera reescribir la Torá para ahora mencionar a Lemech, ¿no? Con su relación con su hijo Noah, el texto debería de haber dicho, ¿no?
Y tenía Lemech tantos años y engendró, en este caso, a Noah. Pero no es así. Se rompe el patrón en Noah. Porque, segunda imagen, si me ayudas, nuevamente seguimos en el capítulo 5, los versos 28 y 29. Y aquí ya cambia el patrón. Dice la Torá, Vayehi Lemech tengo shmonin shana, umeal shana, vayolet ben. Dice la expresión ben, ¿qué significa? Y tenía Lemech 182 años y engendró un hijo. ¿Qué más va a engendrar un padre si no es un hijo? ¿Por qué está esa expresión? Como le dije, el patrón era mencionar el nombre de Noah. El texto había dicho, ¿no? Y León vivió 182 años y engendró Noah. Y seguía con todo el relato como los versos anteriores. Pero no es así. Dice que engendró un hijo. Le vamos a explicar qué significa esto de hijo. ¿Por qué se dice esta expresión la Torá? Verso 29. Vaikaet shmo Noach, לאמור זה ינחמנו ממעשינו ומתמון ידינו מן האדמה אשר ברא Hashem. ¿Qué significa esto? El verso 29, y llamó su nombre Noach, porque diciendo, ¿no? Este niño, este hijo, este Ben, nos aliviará, ¿no? O nos va a consolar de nuestra labor, del pesar de nuestras manos, a causa de la tierra a que el Eterno Hashem maldijo. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Por qué se rompe el patrón? ¿Por qué dice la palabra Ben y no dice Noah, como los otros versos? En realidad, y Rashi comenta, que la palabra Ben en realidad se refiere a la raíz de la palabra Boné. Ben viene de la palabra Boné. Sí, Ben significa hijo. Pero aquí obviamente no está hablando, ¿no?, de que engendró un hijo. Está hablando de una cualidad que tiene Noah. Que Noah es un Ben. Que Noah no es simplemente el hijo de Lemech. Es una cualidad que tiene este niño que acaba de nacer. Y Ben viene de la palabra Boné. Boné significa uno que construye, un constructor, un edificador. Entonces, aquí aprendemos, mientras los demás, los antecesores, simplemente engendraban un hijo que se convertía en el líder o en el justo de esa generación, Noah era un constructor. Noah era un boné. Más que Ben, era un boné, era un constructor. Y él, o sea, ¿por qué? Porque a partir de él, ¿no?, él va a construir el mundo, va a edificar nuevamente el mundo, va a trabajar con el mundo, va a elevar el mundo, que Dios ya había decretado que lo quería destruir, porque el mal, ya sabemos la historia previa, ¿no?, que el mal se había multiplicado y había violencia, había robo, inmoralidad sexual, asalto, idolatría, etc. Todo ese mundo perfecto que Hashem había creado, durante estas 10 generaciones, el mal se había multiplicado. Pero Noah se dedicó a construir. Y para construir, él tenía primero que construirse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Dice, y llamó su nombre, verso 29, llamó su nombre Noah. Noah tiene dos significados, dependiendo, ¿sí? Con las letras Noah, es decir, las letras Nun y G, solamente tiene dos letras, no es uno de los nombres más cortos, a menos en hebreo, ¿okay? Solo dos letras. Noah significa descanso, Noah significa consuelo, pero si nosotros invertimos la orden de las letras, o sea, pongo primero la letra G y después la letra Nun, ¿okay?, diría la palabra Gen. Gen significa gracia. Es por eso que el texto, cuando termina todo el capítulo 5, dice que Dios, en este caso Noah, halló gracia ante los ojos del Eterno.
el verso 8 del capítulo 6. Pero Noach, dice la Torá, Noach matá gen beinei Hashem, pero Noach halló gracia en los ojos del Eterno. Entonces, el trabajo que realizó Noach en esta primera etapa de su vida era reconstruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque antes de querer construir el mundo, antes de poder trabajar en el mundo, la persona tiene que trabajar en sí misma. En uno mismo tiene que trabajar. A veces queremos salir y conquistar y transformar la sociedad. ¿Okay? No, empezar por vos mismo primero. Tenemos que empezar en nosotros mismos a construirnos. ¿Y cuál era ese trabajo que tenía que hacer Noach? No, dice, verso 10, llamó su nombre Noach diciendo, este niño, este constructor, por su trabajo, y ahí viene la misión que tiene Noágida, nos aliviará nuestra labor. O sea, el propósito que tiene de todo Noágida es aliviar, consolar, porque en realidad lo que está escrito es Yenajamenu tiene el nombre Noach al medio. Es decir, bueno, si tiene un poco de hebreo, está formado, la palabra Yenajamenu es Yud, Nun, Het, Men, Nun y Vav. Y adentro está la letra Noach, adentro de este Yenajamenu, de aliviarlo. Como le habías dicho, Noach significa consolar, aliviar. Es decir, todo en Noach y lo que hizo Noach era consolar, aliviar las labores, el trabajo de otras personas. Literalmente, como cuenta el Midrash, ¿qué significa esto? En aquellos entonces, dado a la maldición, como dice que la tierra había sido maldecida, ¿no? Cuando Dios maldice la tierra por el pecado de Adán y Jabá, ¿no? Él había decretado, ¿no?, que iban a sembrar, y cuando ellos sembraban, por ejemplo, no sé, trigo, ¿no?, crecían zarzas, crecían abrojos, ¿no? Debido a la maldición, ¿sí? Crecían espinos. Por parte de la maldición, que la tierra iba a brotar espinos, cosa que antes no pasaba. Entonces, cuando nace Noach, esto calma, cesa. El trigo ya empieza a ser trigo. Y ayudó, cuando dice la Torá, luego dice, y el pesar de nuestras manos a causa de la tierra. ¿Qué significa esta expresión? Antes la humanidad tenía que sembrar, mover la tierra, cosechar con las manos. ¿Qué hizo Noach? Noach vio esa necesidad, Noach vio esa dificultad en el trabajo del campo, porque todos eran campesinos, y él inventó, como cuenta el Midrash de Javá, él inventó las herramientas del campo. La hoz, la pala, la lámpara, el pico, etc. Él las creó. Y al tener esas herramientas, ¿okay?, el hombre dejó de usar las manos, en el sentido, las manos directamente sobre la tierra, sobre los frutos. Ya habían instrumentos para cegar, para cortar, qué sé yo, tijeras para podar, la lámpara para hacer la tierra, ¿no? El yugo, y para poder hacer los surcos y poder sembrar con mayor facilidad. El hecho que tuvieran herramientas, cosa que antes no la tenían, eso también alivió el pesar de las manos de la gente, de la humanidad. Producto de la maldición de que la tierra estaba maldita. Por lo tanto, este trabajo que hizo Noach, primero que hizo, vio la necesidad de ese entonces, vio la necesidad de su sociedad, de su mundo. Y él no se quedó, mirando, él no se quedó simplemente observando cómo los demás trabajaban, sino que dio una solución a este problema. Entonces, el trabajo actual, primero es que el Noach tiene que refinarse a sí mismo, trabajar en sí mismo, y cuando salís a la sociedad, el defecto que uno vea en la sociedad no es simplemente para entrar en internet y postear un Twitter o un Instagram, ¿no? Pobrecito a la gente y hacer nuestro reclamo. No, si vos viste el problema es porque vos podés hacer algo, tenés que tener la solución a este algo, a esa necesidad. No solo basta
hay una sección, no solo basta con consolar a la gente, no solo basta con aliviar a la gente, no solo basta con darles palabras de ánimo a la gente, hay que hacer una acción frente a esa situación, a este problema. ¿No? Por ejemplo, si hay una persona que está necesitando, no le basta decir voy a rezar por vos. Voy a rezar por vos. No, esa persona está pasando necesidad, se está muriendo de hambre. No tiene para dar de comer a sus hijos. No tiene que dar en este caso de acá. Tiene no solo que aliviar, sino que también tiene que quitar el pesar de sus manos. Entonces, eso hizo Noah. Cuando vos veas una noticia, ya sea en el telediario o en el periódico de tu ciudad, de tu país, y vos ves esa necesidad, vos tenés que pensar la manera de cómo solucionar o ser parte de la solución. No simplemente plegarte para dar palabras de consuelo o plegarte simplemente para reclamar. No, hay que hacer algo. Ese es el trabajo que tiene cada Noah, y eso fue lo que hizo Noah. Siguiente imagen, por favor. Imagen número 3. ¿Ya está? Ahí está. En la imagen número 3 corresponde, estamos siguiendo todavía el capítulo 5, por allá lo decir, capítulo 5 de Génesis, el verso 32. Dice así la Torah. Vayei Noah, ¿ok? Y ella cambia. ¿Podrías retroceder, por favor, a la imagen número 1? En la imagen número 1, el texto cuando comenzaba a nombrar al líder de la generación en su momento para indicar en qué edad comenzó a engendrar, ¿ok? Aparece la palabra Vallejí. Vallejí literalmente, y vivió. Ahora sí, volvemos a la tercera imagen. La Torá tenía que, en este pasaje del capítulo 5, el verso 32, si puedo ver la tercera, gracias. En la tercera debió haber escrito la Torá igualito, el mismo patrón. Vallejí Noah, y decirle la edad, en este caso él es Ben Hamesh Meot, pero no dice Vallejí, dice Vallejí. Valleí significa él era. Porque muchas veces somos personas que hablamos, ¿no? Pero no somos. Y él era. Por eso en el libro de Pirkei Avot, en el Tratado del Talmud, que es muy conocido también por todos nosotros, siempre se menciona, por ejemplo, en las parejas que comienzan a dar cada uno de sus máximas, o sus consejos, sus proverbios, siempre se decía, ¿no? Valleí o Amar, por ejemplo, Gilel, Shammai, ¿no? ¿Qué significa Valleí Amar? Valleí Amar literalmente significa él dijo, ¿ok? Y él dijo, pero en realidad significa, ¿no? Que ellos eran lo que decían. No simplemente y dijo, es ellos eran lo que decían, en otras palabras, lo que ellos enseñaban, todo el libro, en todo el pasaje del Talmud, de Masechet Avot, el Tratado de los Padres, ellos especialmente esa máxima, ese consejo, este proverbio que ellos daban, ellos lo vivían, ellos eran eso. No siempre eran un consejo de un gran rabino, algo que él no practicaba. Por lo tanto, cuando dice Noah era Noah, no siempre llevaba el nombre, aunque de adorno. Muchos tenemos nombres muy bonitos, pero a veces no somos el nombre que nosotros llevamos. Noah sí. No solo que Noah tenía tantos años de edad, no, él fue cada uno de esos años. Él era Noah. Él era el que aliviaba, no solamente decía, no, él aliviaba, él era eso. No solo era el que consolaba, no, él era él mismo, él personificaba en este caso el descanso, la gracia, el consuelo, ¿no? Que su nombre indicaba. Entonces, cuando ya él había trabajado todo eso, y podemos deducir cuánto le tomó a Noah trabajar en sí mismo, ahí está la edad. Vaya y Noah, y cuando Noah era Noah, en otras palabras, tenía 500 años. 500 años le demoró trabajar en sí mismo a Noah. Bien, esa es una explicación. Hay otra explicación que nos trae, en este caso,
Rashi, Rabbi Shlomo aquí, citando las palabras de Rabbi Yudam. Rabbi Yudam dijo, y nos hemos dado cuenta, que hemos sido un poco atentos en el capítulo 5, cuando la gente procreaba, ¿no? Cada patriarca empezó a procrear, tenían alrededor de 100 y tantos años. ¿Okay? 65, hemos leído 65, 80 y tantos, 100 y tantos, 100 y tantos, 100 y tantos, 100 y tantos, y engendraban a sus hijos. Noah no. Noah pudo haber engendrado igual a los 65 años, como a sus ancestros, o a los 130 años, como uno de sus ancestros. ¿Por qué 500? Entonces Rabbi Yudá dijo que la respuesta es que el santo bendito sea, Kadosh Baruj Hu dijo, si los hijos de Noah, ¿qué pasa si Noah engendra a tan temprana edad? ¿Okay? A los 100 años. Bueno, para nosotros, a nuestros años actuales, obviamente no es tan temprano, ¿no? 120 años, bueno, justo a veces llegamos a los 70, 80 años. Pero en aquel entonces se vivía, o sea, la proporción de una persona de 100 años equivaldría, en este caso hoy en día, en edades actuales, en edades humanas de este siglo, a los 20 años, que es la edad que uno comienza a procrear, ¿no? 20, 21, 25, cuando ya te casas. Si Noah hubiera engendrado en su edad, en sus años mozos, en su juventud, sus hijos pudieron haberse perdido en aquella generación. Hubieran sido malvados. Entonces, ¿qué hizo Hashem? ¿No? Alargó los años, ¿sí? Para que nazca casi con el diluvio. Cuando esto pasó, el mayor era Jafet, creo que Jafet era el mayor, tenía ya 100 años. Y en ese entonces, bueno, mejor no lo digo porque esa es parte del show de mañana. Te lo dejo con sorpresa. ¿Por qué 100? ¿Por qué 100 años? Bueno, mañana no se lo pierdan el show de mañana con los miembros de Chile. Vamos a hablar sobre 120. Pero retomando, entonces, si Noah hubiera engendrado, por ejemplo, a sus 3 hijos a tan temprana edad, sus hijos hubieran, uno, practicado la maldad, hubieran, entre comillas, contagiado, influenciado por la maldad y hubieran sido rasaí, malvados como su generación. Hubieran practicado la inmoralidad, idolatría, la violencia, por la cual Hashem había decretado la extinción de este mundo, la humanidad, los animales. Entonces Hashem alargó. O, en todo caso, también hubieran sido Salkim, hubieran sido justos como Noah, y como ya eran mayores de edad, no hubiera habido tener que construir una arca para él, para su familia, y se hubiera necesitado otra arca para Shem, otra arca para Ham y otra arca para Israel, o sea, 4 arcas con sus familias respectivas. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación que nos trae Rabbi Yudam de por qué se rompe el patrón de no haber engendrado tan temprano. Pero dice, cuando Noah era Noah y tenía 500 años de edad, otra vez menciona Noah. Noah engendró, sí, pero ya me estás hablando de Noah. ¿Por qué otra vez mencionas el nombre de Noah? 2 veces. Sale más el segundo Noah. Pero tú habéis dicho, cuando Noah tenía 500 años de edad, engendró, como dice la Torah, et Shem, et Ham, et Yafet. O Yafet. Había engendrado a Shem, Ham y Yafet. El hecho que aparezca Noah, nuevamente los nos quieren decir que no está invitando a los hijos. ¿Por qué? Porque más adelante, ya en la misma para allá Noah, en el capítulo 6, el verso 10, los que tienen Humash pueden seguir la lectura. En el verso 10 del capítulo 6, ahí dice, Noah engendró 3 hijos. Nuevamente dice, Vayolet Noah, los Shabanim, 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. Nuevamente, ¿por qué me mencionas? ¿Acaso yo no sé leer? Estoy haciendo una secuencia de lectura. ¿Por qué la Torá me menciona 2 veces? Una en el capítulo 5, verso 32, que Noah engendró 3 hijos. Y también en el capítulo 6, verso 10, ya la misma para allá Noah, también me estás mencionando que han engendrado 3 hijos. Yo sé leer.
Ya sé que son Shem, Han y Yafet, ¿por qué me lo repetís? La diferencia es que en el capítulo 6 dice Banim, dice hijos. Engendró 3 hijos. Aquí en el capítulo 5, verso 32, que lo tienen en la pantalla, no dice hijo. Solamente menciona Shem, Han y Yafet. Los Jamín nos explican que en realidad no está hablando de hijos, no está hablando de los hijos, está hablando de las cualidades que tenía Noah. Y Noah tenía estas 3 cualidades. Noah tenía la cualidad de Shem, Noah tenía la cualidad de Ham y Noah tenía la cualidad de Yafet. ¿Qué significa Shem en hebreo? Shem significa, en este caso, nombre. Por eso que nosotros decimos Shem, ¿no? El nombre. ¿Qué nombre? El nombre que no podemos mencionar, que es el tetragramatón, ¿no? En toda una mitzvah, que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Nosotros, en lugar de decir Amonai o Sebakot o Elohim, decimos Hashem. ¿Okay? Entonces, Shem significa nombre. Ham significa algo que está caliente, calidez. Y Yafet, ¿no? Viene la palabra Yafé o Yafá, que significa algo que es hermoso, belleza. Entonces, ¿qué engendró Noah? Noah engendró, es decir, cuando Noah comenzó a trabajar en sí mismo, cuando él tenía que cumplir las mitzvot, porque en ese momento habían 6 mitzvot de las 7, que después, cuando Noah más adelante va a hacer el pacto con este, le va a dar 7, pero 6 de ellas, 6 de las 7, Dios ya se las había dado a Adán Arishon, a Adán y a Javá. La única mitzvah que ellos no tenían, como lo hemos estudiado la semana pasada en Parashah de Bereshit, con todo el tema de que ellos comían solo vegetales, al igual que los animales, tuvieron ese shiur, ¿no? El hombre en aquel entonces era vegetariano, podía comer verduras, frutas, vegetales. Dentro del pacto ya de los 7 preceptos universales entra a tallar el tema de no comer un animal, en este caso una parte de un animal vivo, incluye la sangre, todo eso, etc. Entonces ahí el hombre ya se vuelve carnívoro, se le permite comer carne, con una función, con un propósito. Pero hasta ese momento eran 6. Entonces, ¿qué significa cuando Noah tenía estos 500 años? Él engendró estas 3 cualidades. Es decir, en su trabajo, en su servicio a Shem, al Eterno, Noah, ¿cómo trabajaba? Noah trabajaba con Shem, es decir, que Noah trabajaba Leshem Shamayim, en nombre del cielo. Lo hacía por amor a Dios, no buscando su propio rédito, que ese fue el error de la Torre de Babel, que ellos simplemente querían tener un nombre. No, él trabajaba, él cumplía las mitzvot por Hashem. Por eso era Hashem. Noah engendró Shem. Todo lo que hacía Noah era Shem. Shem Shamayim. Por mérito del cielo. En honor al cielo. En honor a Dios. Han. Es Han. Han es calidez. Desde que no hacía las mitzvot de manera frívola, por cumplir, por quedar bien. No, él hacía con cariño, con amor, con esa calidez que trae las cosas, ¿no? Con ese ímpetu, esa emoción. Nunca fue frío, ¿no? Como a veces se menciona en Latinoamérica, ¿no? Esos pechos fríos que juegan por jugar, porque les pagan, pero no sienten el amor por la camiseta y esa expresión, ¿no? Un pecho frío. No, no era un pecho frío. Él trabajaba, la sudaba, se esforzaba. Eso es hacer las cosas con calidez, con amor, con emoción, con pasión. Así se cumplen las mitzvot. Y, como les dije lo último, que es el Yafet, ¿no? Lo hacía con belleza. ¿Y qué es hacer las cosas con belleza, las cosas con hermosura? ¿No? Es hacer la mitzvah la mejor manera posible. Es cumplir la mitzvah lo más hermoso posible. Por ejemplo, nosotros cuando es Sukkot, ya hace unos días que estamos celebrado, nosotros no buscamos el electro, bueno, el electro más barato, que nos cueste, no sé, 15 shekels, porque hay hasta de esos precios. Nosotros buscamos el más caro, el más lindo, el que se vea con belleza. Cuando compramos, por ejemplo, llega la festividad de Hanukkah,
¿Okay? No compramos cualquier Hanukkah, ¿okay? Este candelabro de 9 brazos. Que sea uno de plata, si es mejor, ¿verdad? Si es con posibilidades económicas. Ojo que uno no está obligado, en este caso en cosas de mitzvah, no gastar más de lo que se tiene. Pero si uno está en las posibilidades, uno quiere tener una menorá, en este caso una Hanukkah de plata. Y compramos el mejor aceite. Y compramos las mejores mechas, o sea, con belleza. Si me voy a comprar un talit, el mejor talit que pueda yo obtener, el más bonito, el más lindo, con hilos, no sé, finos. Me voy a comprar tefilín, unos buenos tefilín. En otras palabras, cada mitzvah que uno realiza con belleza, la mejor, con excelencia. Entonces, ese es el trabajo que hizo Noah. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer como Noah. Hagan las cosas por honor al cielo, no para quedar bien con ustedes mismos, ni para que los vea el rabino o el moré o el líder de su comunidad. No, háganlo y se llaman en honor al cielo, en honor al nombre, en nombre de Hashem. Háganlo con calidez, no de una manera frivolenta. ¿No? Ponga ahí un poco de calor, de pasión a lo que ustedes hacen, toda su fuerza. Y por último, la mejor manera posible, lo más lindo que sea, ¿okay? Si ustedes van a dar, por ejemplo, ustedes acá, planchan aunque sean los billetes para que los billetes se vean bonitos y casi nuevos, recién salidos del cascomat o del cajero automático. Si van a dar un alimento que sea el mejor pan, no te van a dar al pobre, no el pan duro que les sobró hace la semana pasada, no, el mejor pan. ¿No? Con la mejor mantequilla, si los quieren montar con mantequilla o mermelada, mejor, y eso lo dan a quien si van a donar vestimentas, ropa, no la ropa andrajosa que ustedes ya no lo usan, no les sirve, que está con mohos o con cortes o veteada por tanto lavado, no, lo mejor, la mejor ropa. Eso es hacer con belleza, con una mejor. Y ahora sí, esta es buena introducción. Vamos a entrar a la Parasha Noah. Si me ayudas con la cuarta imagen, no quiero extenderme porque quiero pasar las preguntas, no quiero que ustedes tener de otros tópicos. Cuando pasemos a la ronda de preguntas, pueden preguntar no simplemente lo que estamos tratando en estos momentos, pueden tratar cualquier tópico, pasú o versículo que no lo entendieron de toda la parasha. En la cuarta imagen ya es Parasha Noah, capítulo 6, verso 9. Así comienza la parasha diciendo, Ele toldó, noten, esto lo he puesto muy grande, Ele toldó Noah Noah. ¿Okay? Ele toldó Noah Noah. Otra vez hay dos Noah, dos repeticiones. ¿Qué significa? ¿Que habían dos Noah? No. Ele toldó Noah Noah. Ish, Sadik, Tamim, allá בתוכותיו, את האלוקים, יקרא de Noah. ¿Qué significa? El toldot Noah significa, estas son las generaciones de Noah. El toldot Noah, estas son las generaciones de Noah. Y obviamente, acá hay algo extraño, porque si vos me decís, estas son las generaciones, estos son los hijos de Noah, inmediatamente el texto tenía que mencionar los nombres de los hijos de Noah. Shem, Ham y Yafet. Eso no me habla la Torah. Recién vamos a mencionar a los hijos en el siguiente verso, el verso 10. No está en pantalla. Los que tienen lo pueden ver en el verso 10. Recién allí. ¿Por qué hace ese cambio? ¿O por qué hay digamos, esta, no sé, incongruencia gramatical? Porque te viste, si me estás diciendo, estos son las generaciones de Noah, ¿qué tiene que ver que vos me digas que Noah era un varón justo, no, un tzadik, ¿okay? Tamín, una persona íntegra, allá de Bogotá, en su generación, Eta Elohim, ahí con Dios, marchó Noah, que con Dios andaba Noah. Estos no son generaciones, no creo que nadie se nombre o piense que Noah tuvo otros hijos, que Noah tuvo un hijo que se llamaba Ish, o tuvo un hijo que se llamaba Sadik, o tuvo un hijo que se llame Tamín, etc. No. ¿Qué quiere decir? Nuestros sabios dicen que en realidad nuestra verdadera generación, o nuestro verdadero legado en este caso, nuestros verdaderos hijos, son nuestras acciones. Porque vos vas a dejar el mundo, sí, Baruch Hashem, si Dios te da hijos,
que te recuerden, es un buen legado, porque no lo voy a negar. Pero la Torah dice que es mejor tener, en este caso, dejar un legado espiritual, en este caso, las cualidades del ser humano. Entonces, ¿qué significa el soltó Noah, Noah? Primero que hay dos tipos de Noah. ¿Okay? Habíamos dicho que Noah proviene de la palabra Ben, y Ben significa constructor, un constructor. Es decir, que Noah trabajaba, y retomando también que la expresión Noah significa gracia, que Noah halló gracia, en este caso, Noah, el primer Noah que halló gracia hacia Dios, y el segundo Noah es que halló gracia hacia los hombres, que su trabajo era, no, en este caso, trabajar, para la redundancia, trabajar en los mundos superiores y también trabajar en los mundos inferiores. En otras palabras, trabajar en lo espiritual y trabajar también en las cosas materiales. Esto quiere decir, por ejemplo, si vos sos joven todavía, estás en edad de estudiar, aunque no hay edad en realidad para dejar de estudiar, pero trabajar, o sea, en el sentido de que preparate para las cosas espirituales, estudiar Torah, ¿no? Hacer el tefilá, todo, pero también trabaja en algo, en este caso, físico, estudiar para ser médico, para ser abogado, cualquier tipo de profesión u oficio. En los dos mundos se trabaja. O sea, no era netamente espiritual, ¿no? Y el mundo lo dejo de lado. O al revés, Noah no era alguien que trabajaba solamente en las cosas físicas y descuidaba su parte espiritual y los mundos superiores. Noah trabajó en ambos. Tanto su vida espiritual, su relación con Dios, y también su relación con las demás personas en este mundo. Es por eso que él halló gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Dice, él toldó Noah Ish. Noah era un Ish. Vaya, qué novedad. Que no sabemos que era un hombre. Porque la Torah tiene que decirme que era un hombre. En el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres en el Talmud, dice, si en un lugar no hay hombres, sé vos un hombre. Sé tú el hombre. Es decir, Noah vivió una generación donde no había hombres, no había un nish, no había un varón. Y habían personas del sexo masculino, que se comportaban como animales también del sexo masculino. Eso no es ser hombre. Noah tomó responsabilidad. Eso es lo que en otras palabras significa. Ser hombre significa tomar responsabilidad. Con esto no quiere decir que las mujeres no tomen responsabilidad. Es para ambos. ¿Okay? Lo que la Torah quiere decirnos, ¿no? En este caso en el Pirkei Avot es igual. Si vos ves que no hay mujeres que se levanten, mujeres que quieran trabajar, mujeres que no hagan nada por su sociedad, vos tenés que ser esa mujer. Pero en este caso el léxico está en forma masculina, ¿no? Si no hay hombres, sé vos el hombre. No esperes que otro haga el trabajo por vos. No esperes que venga un salvador, un líder que haga, ¿no? Y en las próximas elecciones veremos quién sale el presidente de mi país. No, vos sos el líder. Tienes que ser hombre, tomar esa responsabilidad. Entonces, Noah trabajó sobre sí mismo, halló gracia con Dios y con los hombres, trabajó. Entonces vemos todas estas cualidades que va armándose Noah, que cada uno tiene que trabajar. Noah trabajaba en honor al nombre de Shem, con calidez en las cosas que hacía, con belleza, y eso fue lo que lo hizo, siguiente palabra, Sadik. Todo el mundo sabe lo que significa la palabra Sadik. Sadik significa justo. Y no solo que era Sadik, sino que dice que también era Tamim. Después voy a explicar en qué consiste el ser Sadik. Quiero adelantarme a lo que es Tamim. Tamim significa una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué es la integridad en realidad? ¿Qué es un Tamim? Sabemos que el alma, bueno, ayer hablábamos de los 5 niveles que tiene el alma, pero también Hasidú nos explica, nos enseña que el alma también tiene ropajes, tiene vestimentas, lo que tengan se llama, las vestimentas del alma. Y las vestimentas del alma son la palabra, el pensamiento y la acción.
Estas son las tres vestimentas que tiene nuestra alma y esas son las tres cosas que tenemos que desarrollar. ¿Qué es también? ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra, recta, es una persona que tiene coherencia, sobre todo coherencia en su pensamiento, en su palabra y en su acción. Porque muchas veces somos incoherentes. Pensamos una cosa y decimos otra y hacemos otra. Dependiendo del lugar, el momento, el tiempo o con las personas que estemos rodeados. Yo puedo decir que soy monoteísta, pero cuando estoy con otras personas, mi acción es de idólatra. O yo puedo decir que creo en Hashem y cuando llega el momento, mi palabra va a cambiar o mi acción va a cambiar. No, la persona también, la persona íntegra, es coherente con lo que habla, con lo que piensa y con lo que hace. Conocemos muchas personas así, quizás de nuestro alrededor, o quizás nosotros mismos. A veces no hacemos lo que pensamos, tenemos buenas ideas, ¿okay? Estoy tanto Torah y wow, y tanto conocimiento, pero no hago, no lo cumplo, no practico. Mi pensamiento no está acorde, no es coherente con mi acción. O digo palabras bonitas, cuando en realidad lo que estoy diciendo ni siquiera lo siento o no creo lo que estoy diciendo. No es una, no es confirmación, no es una, o sea, ni yo mismo me la creo lo que estoy diciendo. Entonces, es una persona, y sobre todo, un tamín que tiene estos principios, esa coherencia en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de hablar, lo hace no solo a los ojos de demás, sino incluso a solas, cuando nadie lo ve. Eso era Noah. Por eso mereció el título de Tzadik. Porque él era coherente con lo que decía, era consecuente con lo que pensaba. Y él no solamente era Tzadik frente a los demás, a solas. Cuando nadie lo veía, cuando nadie te ve, ahí es donde se ve la integridad. Cuando nadie te está observando, ¿qué haces a puertas cerradas en tu hogar? ¿Qué es lo que haces en tu habitación cada noche en tu cama? ¿Qué ves en el teléfono móvil cuando nadie te está viendo? Cuando son las 2, 3 de la mañana, ¿qué es lo que ves? Cuidas tus ojos, ¿qué es lo que haces? Pero ojo, hay un ojo que todo lo ve, hay un oído que todo lo oye, de él no podemos escapar, pero a veces, por ante los demás, podemos fingir que somos justos, en lo privado, en la vida privada, cuando él nos ve, no somos nada también, no somos nada rectos. Y dice que él era Sadik y también allá de Togotá, ¿no? En su generación. Y aquí quiero dar otra enseñanza corta. Nosotros como pueblo judío, por ejemplo, tenemos grandes referentes, ¿ok? En cada una de las generaciones de nuestro pueblo. Tenemos un Abraham, tenemos un Isaac, tenemos un Jacob, tenemos un Levi, tenemos un Joseph, un Moshe, un David, un Aarón, Eliyahu, wow, grandes personajes espirituales. En la época del Talmud tenemos un Rab, el Rab Akiva, a Shimon Ben Gamliel, tenemos grandes rabinos como Shimon Bar Yochai, Rab Meir, grandes talmudistas. En la época después, en la época de la Hasidut, tenemos al Baal Shem Tov, tenemos al Rabbi Nachman y Breslev, tenemos al Rambam, un Num al final. Es decir, varios sabios de diferentes generaciones. Obviamente que cada judío, y en este caso cada creyente, tiene el potencial también ser como aquellos de esas generaciones. Pero Hashem no te exige, Hashem no te va a exigir ni a vos ni a mí, que seas un Noah, por ejemplo. Dios no te va a exigir a vos como Noah, que seas un yo, un Job. Job no era judío, era Noágida. O un Elazar, el siervo del mayordomo de Abraham, que también era Noágida. O como Shem, o como un Eber, que también era Noágida. O como Matusalén, que vivió 960 años. O como Lemech, o como no. A mí no me va a exigir o me va a pedir que sea como Abraham, como Moshe. Baruch Hashem que yo pudiera ser como ellos. Dios no quiere que seas el sadik de esas generaciones pasadas. Dios lo único que te está pidiendo es que seas el justo, el íntegro de tu generación. De esta generación. Ahí tienes que demostrar tu integridad
¿no? En este caso la práctica de la justicia. Baruch Hashem, si desarrollar de esta manera, quizás un justo, pero no. Cada generación que va pasando es una generación que va disminuyendo su espiritualidad. ¿Okay? No somos como los gigantes de otras, pero a Hashem no le importa, o sea, Hashem no te exige, no quiero que seas como David o como Elías. Me basta que seas el justo del año 2025, de esa generación. No sé qué generación será, si será la generación de los 80, de los 90, de los 2000, de los años 70 o de los 60. De esa generación ser justo. No me importa si llegas al nivel de David, porque Noah era el justo de su generación. Y hay toda una discusión en el Talmud, ¿qué pasa si Noah hubiera estado en otra generación, por ejemplo en la generación de Abraham? No hubiera sido tan sadí como Abraham. Otros dicen que sí, hay toda una discusión en el Talmud. Bueno, no vamos a entrar todo eso, me había otros shiur. Pero en síntesis, Dios quiere que seas el sadí de tu generación, no más, no más, de tu generación. Y marchaba con Dios. ¿Qué significa marchar con Dios? Andar con Dios, o sea, literalmente, ¿no? ¿Para qué? Para hallar reposo, consuelo, fuerza, en qué apoyarte, tienes que apoyar en Dios cuando vos vas. Esa es una persona que marcha con Dios. Apégate a Él, tienes que estar apegado a Él. De Dekut, enseña tanto los Hasidut, el Dekut, el apego. Dice el Zohar HaKadosh, ¿quién es Sadí? No, ni Shomer el Tabri, ni Krat Sadí. ¿Quién puede ser llamado Sadí? ¿Quién es Sadí? Dice el Zohar, ¿no? Shomer el Tabri, el que guarda el pacto. Alguien que guarda el pacto, bueno, hay muchas cosas, muchos conceptos de lo que es un brit, un pacto. ¿No? Yo me voy a enfocar simplemente en lo simple, el pacto que los dos tenemos. ¿Okay? Y continúa, Shmigá y esto, o sea, no cualquier brit. ¿Cuál es el brit, el pacto que cuida esa persona, por lo cual llamamos a brit? Él dice, Shmigá y esto brit kodesh. Es decir, el que guarda el fundamento. Sabemos que la palabra yesod, que es una sefirá, una de las sefirot de los que estuvieron en la cárcel de Ushpicin, de los visitantes, aprendimos, ¿no? Cada una de estas cualidades. El yesod, que es el fundamento, es la conexión. El yesod es el fundamento. Por eso Noah era un constructor. Construía, había un fundamento. El error de Adán es que Adán echó a perder el fundamento del yesod, y esas generaciones también empezaron a perder el fundamento de la tierra, por eso la tierra ya no aguantaba más y tenía que desaparecer, para poder nuevamente recrear todo, para que no se pierda o se perder el fundamento del yesod. Y por eso también cuando tocamos el tema de lo que Dios perdona y lo que Dios perdona, ya habíamos tocado el tema de que a veces nosotros como seres humanos no estamos obligados a perdonar a alguien que ha quebrado el yesod. O sea, no estás obligado, por ejemplo, el yesod significa todo aquello que echa a perder el yesod, el fundamento, la conexión con Dios, la inmoralidad, el robo. O sea, si alguien mató a un familiar tuyo, romper el yesod, la vida, el fundamento de la vida, no estás obligado a perdonarlo. Si alguien te quitó tu pareja, el esposo o la esposa, que es el fundamento y esa es inmoralidad, romper el fundamento de la fidelidad, del amor, ¿okay? No estás obligado a perdonar. Son fundamentos, esto no se perdona. Igual. Entonces, ¿quién es un sadí? Una persona que guarda el pacto, pero que guarda el fundamento sobre todo. Ese es llamado sadí, el yesod. Por lo tanto, ahora podemos entender, o sea, ¿quién es un sadí que guarda el pacto? En este caso, ustedes como novajidas tienen 7 preciosas leyes, 7 preceptos universales del pacto que Dios hizo con ustedes. Ustedes tienen que ser shomer o shomer, en el caso de las mujeres, ser guardián o guardiana. Y yo, en el caso de nosotros, el pueblo judío, somos también guardianes del pacto. Tenemos los 613 mitzvot, ese es nuestro pacto, el pacto que hicimos en Monte Sinai. Y shomer significa guardar, hay que estudiar, hay que poner en práctica, pero hay también ser celoso. Y ahí ustedes pueden entender, ¿no? ¿Por qué les decimos a ustedes, no hagan las cosas que nosotros hacemos los judíos? Porque tienen que ser guardianes del pacto. Si ustedes van a querer tomar cosas o de otra religión, Shalom, o del mismo judaísmo, no están guardando el pacto. Ese es un salir. Noah guardó el pacto.
el pacto de los 6 preceptos que en su momento estaban vigentes. Todavía no habían 7, reitero, solamente habían los 6. Pero él guardó el pacto, mientras su generación no quebraba el pacto más bien, quebraba el fundamento de este mundo, violando cada uno de los preceptos. No había trabajado y él se convirtió en un guardián. Si todo el mundo es idólatra, yo no voy a ser idólatra. Que todo el mundo es asesino, yo no voy a ser asesino. Que todo el mundo es ladrón, yo no voy a ser ladrón. Él fue un verdadero shomer, David. Él cuidó el pacto. Eso te hace un sabí. Eso es un sabí. Somos los sadiquín, los justos de entre las naciones. Sí, eres justo entre las naciones. ¿Estás guardando el pacto? Nuevamente, coherencia, pensamiento, palabra y acción. Como decía, ahora sí podemos entender por qué el primero que fue, el segundo en este caso, o el primero de nuestro pueblo que fue llamado Sadí fue Yosef. Yosef, el relativo es Yosef a Sadí. Yosef es justo. Yosef es justo. ¿Por qué? Porque él estuvo en el peor lugar, en el peor momento que era Egipto, y él pudo mantenerse en un mundo idólatra con Egipto y no adoró otros dioses. Permaneció judío. Cuando vino la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, para tener relaciones con él no quiso practicar inmoralidad sexual, él cuidó el pacto. Y es más, cuidó su pacto, el pacto del Brit Milá, la circuncisión. Lo cuidó. Eso te hace un sadí. Crió a sus hijos en el peor ambiente, los crió como judíos, a Efraín y Manasé. Eso es un guardián del pacto. No importa dónde estés. Que estoy en Colombia, acá es difícil. O rabino, vos vivís en Israel, vos vivís en Berseba, cualquiera. Que yo vivo en Bogotá, que yo vivo en Cauca, Medellín. Noah vivió en esa generación en la cual toda la humanidad había pervertido y que merecían todos desaparecer. Gracias a Dios, hoy en día, con la llegada de la Torá y la cuestión de los palestinos, el mundo no ha llegado a ese extremo. Por más violento que te parezca tu país, no se asemeja a aquella generación. Y Noah fue un guardián del pacto. Entonces, si Noah pudo guardar el pacto en el peor momento de la historia de la humanidad, que merecía desaparecer, vos también podés, en el lugar donde estés. Dice el libro de Miau, y con esto cierro el shiur. El libro de Miau es Jeremías, en español Jeremías, en el capítulo 33, verso 25. Dice así el profeta, en nombre de Hashem. Ko amar Hashem, in lo briti, otra vez la palabra brit, in lo briti, yomam balaila. Jukot shamay baales los santi. ¿Qué decir este texto? Dice así el profeta. Así dice el Eterno, Ko amar Hashem. ¿Acaso no he hecho yo pacto, un brit? ¿Acaso yo no he hecho pacto con el día y la noche? Y si no he dado yo leyes al cielo y a la tierra. ¿Qué podemos entender de este pasaje? Cuando Miau menciona que yo hice, o sea, Hashem en realidad es el que está hablando, no el Miau. Hashem cuando dice yo hice un pacto, ¿no? Yomam Balaila, día y noche. ¿Dónde aparece esto en un pacto? En el pacto de Noah. El día seguirá siendo día, dice, el verano seguirá siendo verano, habrá frío, habrá calor, ¿no? Capítulo 9 de nuestro para allá. Ahí dice. Entonces, ¿qué se está refiriendo? Yo hice un pacto con los Noah. ¿Cómo se va a sostener el mundo? ¿Cuál es el gestor? ¿Cómo se puede mantener el gestor para que este mundo no sea destruido? Mientras los Noah hagan su parte. Que mantenga ese pacto del día y la noche. Y en el caso de nosotros, es lo siguiente, ¿no? Si no he dado yo leyes al cielo y la tierra, ¿no? En Pagashá, por ejemplo, Pagashá Azinu, Pagashá Nitzavim, ¿no? Cuando dice la Torá en el Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio 30:20, dice Deuteronomio 30:19, dice, yo pongo por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Debas escoger la vida para que vivas, tú y tu descendencia, para amar al Eterno, escuchar tu voz, apegarte a Él,
es tu vida, tu largueza, para habitar en la tierra que el Eterno te juró a tus ancestros Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? ¿A quién le está hablando aquí? El pueblo judío. Nuevamente, entonces las palabras del pacto del que tenemos que guardar es tanto para los noágidas, en este caso, Yomam Balalila, el pacto que aparece en las palabras del pacto de Noah, los 7 preceptos, que tienen que cuidar con esos en el mundo, y también nosotros, para Yazinu también, ¿no? Oigan cielos y tierra, mis palabras, que caen como rocío, comienza a explicar ahí Moshe. A estos dos pactos se refiere. Este es el yesod, este es el fundamento. Nosotros tenemos que conectarnos, traer a Shem en este mundo, hacer una morada para él, ¿no? Y poder ser todos judíos y no ágidas. ¿Okay? Bueno, esto es lo que yo quería hablarles. Espero que sea de mucha bendición. Que a todos ustedes, nuestros Neni Noah, allá en Colombia y en Latinoamérica.